Hoy pelea Tupuria y vamos a hacer una betita. ¿Cuánto apostamos? Ahí métele 1000, métele 2 billetitos. No, no te deja más. Pero ¿y el dinero? Este bote es muy gordo, 4 veces la media del torneo. ¿Podré ganar este flip? Muy buenos días, bienvenidos al vídeo. No, es que bienvenidos un día más aquí a Las Vegas. Vamos a ir a comprar el torneo de 1100 diario del área, que ya hay como 300 y pico personas. Se nos han pegado un poco las sábanas hoy, pero uy, hay un poquitito de cola, ¿eh? Pero tenemos algo emocionante que deciros. Mañana va a pelear Tupuria. No, hoy. ¿Es hoy? Sí. Hoy pelea Tupuria y vamos a hacer una betita, porque no vamos a ir a verlo, porque puede que dure muy poquito tiempo y las entradas están muy caras. Pero sí que vamos a meterle una apuesta y vamos a verlo con un poquito de picorcito. Gana el primer round. Siempre ¿Sí? Lo que dice lo cumple. Yo confío Vale. en el 100%. Lo va a tumbar en el primer round. Venga, vale, pues vamos a apostar. Van a eso. meterle ahí un K. ¿Un K? Un K es mucho, Javi. No, es dinero en el banco eso. Está más seguro con Tupuria que con nosotros en el torneo, ya te lo digo yo. ¿Cuánto se paga? A 3. A 3. Joder, Para remarnos las entradas de hoy. efectivamente. Bueno, vamos a pillar primero el torneo y luego ya... Tupuria va a muerte. La gente ya pillando sitio para verlo ahí muy bien y se pillan ahí el masaje. Ahí están. I'm so hypnotized by the sound of your heartbeat. My soul is overwhelmed. I find it hard to be discreet. I feel your presence in the room. The way it's killing me is immersed. Sube la ciega pequeña y yo en ciega grande resubo con jotas. Me hace forbetolín y pago. Enseña as 10 off, así que no queremos ver ningunas en las comunitarias. No os preocupéis que aunque él tenga el 10 de corazones, nosotros tenemos la sota. Pato, 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 pato. ¡Yes! Doblamos la estaca. 길을 잃지 않아도 넌 티가 나 숨기려고 해도 환히 보여 난 아닌 척을 해도 너무 빛이 나 그런데 모르는 사람은 왜 너뿐이야 자신감을 가져 자신감을 가져 Girl won't you be yourself Vamos a ver, meterle ¿qué vas a 1000 en hacer? total a Tupuria. No, 1000 al primer round. No. Vete metiendo a la máquina. 500 al primer round y 500 al segundo. No, eso es una mierda. No ganamos casi dinero entonces. Tiene que ser. Sepáis que el ludópata de la relación es él. Soy yo, venga. Nosotros no solemos apostar nunca. Dale Star Betting. Hay que remar los ballines de hoy. Que me acaban de pegar un bad beat. UFC Matcha. ¿Dónde está Doctor la Mickey. tarjeta? Abajo, abajo del todo. Ahí está. All markets. No, pero. Ah, eso. No. Tupuria to win round 1. Ah, igual hay que meter tarjeta. Mete tarjeta del MGM. Vamos a apostar porque es el paisano. Hombre, porque hay que ir a muerte con Tupuria. Vale, Oliveira no. No. Tupuria. Pero tío, pone todo el rato que gana el otro. No nos deja más apostar. Ya, Tupuria. Sí, pero ese es el money line, no. Tiene que ser. Dale para abajo, tiene que estar ahí. A ver. Tupuria Baikao. No, aquí. ¿Dónde? Tupuria Ah, round 1. ¿Cuánto apostamos? Ahí métele 1000. Métele 2 billetitos. ¿Cuánto vas a meter? 1000. Venga. Javi, Convencida, que si no, no sale. vamos. Tupuria. Va, vamos, métele ahí. Sí, pero primero tendrás que meter los billetitos, porque si no, hostia, máximo. Bueno, pues métele dos. Vete de 200 en 200. Mete los 1000 primero. Ahí está, ahí está. Ah, qué bien. Ahí siguen tanto los billetitos. Vale, métele a Tupuria ahí. Métele a ver si te deja un K ya. 1000. No, pues dale 2. Dale 2.50. Place bet. Confirm bet. Ok. Otro más. Joder. nos deja? Vaya santísima mierda. No, no te deja más. Casado, meto yo mi tarjeta y metemos. Pero ¿y el dinero?
Lo tienes ahí, lo tendrás en un depósito aquí. Vamos allí. En esta mano pago el 3-bet en posición con ases atrapando y cae dama 9-6 en el flop. Nuestro rival va all-in y hago un fácil call. Como extra tengo el as de diamantes para mayor comodidad. Me muestra as dama y lo llevo degollado. ¿Cómo? Me pincha trips con esa dama. ¡Madre mía! Bueno, al menos todavía tenemos la esperanza de que caiga un diamante. ¡Fua! Menudo bad beat tan fuerte. Espero no hacerme una herida porque con la sal que llevo me escocería muchísimo. ¿Qué tiene él? Bienvenidos a la fiesta del all-in. Estamos dentro con Jotas contra As J y Rey J. Lo malo es que no me puede caer el trío. Lo bueno es que soy muy favorita. Dama 9-9, muy óptimo para mis intereses. ¡Maldito as en turn! Ya no tengo gane, puedo ir levantándome. No me eliminan, pero me mandan a la unidad de cuidados intensivos, ya que tenía unas fichillas más que ellos. Seguimos con la fiesta del all-in. Ahora somos los únicos que vamos ligados con 4-4 contra As Rey, As Dama y As 10. No aces in the... It's my time to win one. ¿Puede caer un flop mejor que 6-6-3? Bueno, sí, 4-4-2, por ejemplo, pero con la que está cayendo me conformo. Ya me trinchó el rey y el de mi izquierda. Os sale un 4 o me voy para casa. Para un mayor recochineo va la Krupi y tira el último as que quedaba en el mazo. Al final he quedado en cuarta posición en la mano. Good luck, guys. Joder, ¿se puede tener más sal que la que estoy teniendo? O sea, últimamente, os lo digo de verdad, igual que cuando runeo, yo lo sé, lo entiendo y digo, joder, es que estoy runeando bien, tal. No es por llorar, pero es que, de verdad, es que no soy capaz de ganar ningún all-in últimamente. Y además, voy bastante por delante, que no es que digas, ¿sabes? Ya habéis visto este torneo, los 3 all-ins que he ido, que los acabáis de ver, los 3 los he perdido. Pero es que hay alguno más sick que otro. Por orden de sickness, el primero es mega sick. O sea, ir all-in con ases con el as de diamante, en un board de dama alto con 3 diamantes, que el señor que me ha tribeteado y que yo solo le he pagado porque no teníamos muchas ciegas, en bote de 16 o 18.000 me hace all-in de cara, 25.000, snap call, le doblan la dama en el turn. Aún así sigo teniendo mi equity para pillar el diamante, pero nada, o sea, esa mano es la más sick de hoy, pero es que después voy all-in con Jotas contra As J y Rey J, es verdad que Jotas no quedan, pero me da igual, o sea, y palmo también en el turn, esa también ha sido sick, pero es más sick la otra. Y ya la última, tengo 4, estoy en la BB, estoy muy corta, yo ya sé que obviamente si algunos que han hecho race es más que mi all-in, no espero fold, pero contra As J, As Rey y As Dama creo que eran, pues es que todavía cae el pincho, o sea, había uno con As Rey, vale, le ha caído el rey y me gana igual, pero todavía cae el pincho, con 4 en el flop tan clean que había caído. Es una pena y literalmente hoy las pocas manos que he ganado ha sido faroleando post-flop, porque ha sido así, y las que he perdido ha sido haciendo all-in, yendo por delante, o bueno, en esas 2 yendo por delante, y la de 4, pues bueno, flipeando por ahí. Joder, ¿qué hacemos? El otro día igual, en el Ladies este que me puse muy bien, o sea, no voy a llorar ahora, pero no estoy ganando all-ines, entonces así no podemos hacer mucho. Y bueno, nada, hoy es el día de Tupuria, vamos a ver si este nos salva, porque si no, o nos metemos en el buen agujeraco o nos salva un poco. Porque bueno, como estabais viendo antes, queríamos apostar, al final hemos ido al mostrador, hemos metido. Estos 2 tickets son los 250 de la máquina, que no nos dejaban meter más, y luego nos hemos ido a una persona que sí que ya no había límite, y hemos metido 1.000 en total a que gana en el primer asalto Tupuria. Y luego, para cubrirnos un poquito, hemos metido 500 a que gana en el segundo.
A ver, ¿qué decir de esto? Nosotros no apostamos nunca, ni siquiera apostamos al fútbol ni nada, porque bueno, alguna vez sí que lo hemos hecho hace mucho tiempo, pero yo personalmente no recomiendo gamblear, porque esto es gambleo, pero bueno, estamos en Las Vegas y ya que no hemos podido ir a verlo porque los tickets eran muy caros, mucho más que esto, también iba a estar muy lejos y no se iba a ver nada y nosotros pensamos que va a durar poco tiempo, pues hemos dicho, venga, también es un poco justificar que no hacemos nada de ocio aquí, estamos todo el día jugando, yo ni siquiera he visto un musical, no he ido al Cañón del Colorado, no he hecho nada, no es una cosa por otra, pero sí que es verdad que, bueno, pues nuestra única cosa de ocio vamos a meterle una apuesta, que lo que os digo, que desde aquí no lo recomiendo porque siempre a la larga vais a perder el dinero, pero bueno, una vez al año no hace daño y el paisano hay que apoyarlo. Así que bueno, son las 4:30, el combate aproximadamente será a las 7 de la tarde, todo depende de los otros que hay previos, de cómo se alarguen, pero bueno, estiman esa hora. Hemos pensado que vamos a ir a comer un buen trozo de carne si encontramos algún sitio que está buscando Javi por ahí. ¿Hay algo o no? Poquita cosa, dice. Vamos a ver qué hacemos. Mirad, a la salida del área, que está aquí, están los estudios de PokerGO, donde graban todos los torneos gordos. Nos vamos a una steakhouse. Say when and where we're leaving, dancing denim. I feel the goodness coming over, head to toe control, yeah, baby, it's gone. The sun is up, it's getting closer. Every day I'm older, but feeling so young. As I grow, I feel it in my bones, and now I know. Oh, 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 I know. Head down, better dress up to move my body. No, I don't care, I'm even dancing denim. Who cares if I mess up? Life is a party. Say when and where we're leaving, dancing denim. I wanna feel the heaven, no matter what I'm wearing. Moving 24/7, music blaring. Did I mention that? Better dress up to move. Madre mía, qué alegría. Pajitas de plástico. Sí, tú sabes el asquete que me da beber del cartón. Se deshace, eso no vale de nada. Y luego encima los dientes son muy sensibles y cuando le pegas un trago que va a los hielos, no. First world problem. Javi. Bien, contaminando el mundo, aquí estamos. Sí, claro, será que contamina tantísimo. Se va a acabar el mundo por estas dos pajitas. Sí. Oh, nice. Thank you. Muy buena. Tintón. Looks super. Oh, Thank wow, you. Javi. Awesome. Thank you so much. Thank you. Qué buena pinta, ¿eh? Sash. Sash. Cachavo santo filete. Lo que menos me gusta. Pues yo me lo como el brócoli, me apetece. Pero cambia por las patatas. Vale. Wanna get up, no nothing but them possibilities. Feel the wind blow through my hair, feel the ground under my feet. Wanna go out, I can tell they all in love with me. Got that style to make them stare, got the Leo energy. See jaws dropping and heads bobbing, they better. We bottle popping and living it up together. Mira, la cuenta viene así. Pero nosotros queremos pagar en dinero. En cash. Así que vamos a esperar a que venga el camarero. La cuenta. Le hemos pedido cash, nos ha traído así y le dejamos 25 de propina. We don't wanna stop 'cause we're having fun. Bueno, ahora resulta que hemos venido al área porque pensábamos que daban aquí el partido, ya que pues haces apuestas aquí y tal, y tienen varias teles. Pues no, resulta que no lo dan aquí y nos han dicho que sí que lo dan en el MGM. Así que he pillado el Uber, que como no sabíamos qué hacer, porque Javi me ha dicho, no, venga, pues lo pillamos para verlo, lo pagamos y lo vemos en la habitación. Entonces he pillado el Uber para la habitación, para el hotel. Pero resulta que ha mirado y vale como 100 pavos. Entonces hemos dicho, no vamos a pagar 100 pavos para ver la pelea. Así que vamos a irnos al hotel y como tenemos como un acceso directo al MGM,
vamos a ir por los pasillitos directos dentro a ver si llegamos a tiempo, porque ahora mismo son las 7:07 y en teoría el combate empezaba a las 7. Lo que no sé si empezaba el combate de Tupuria o lo que es todo el espectáculo. Y antes de Tupuria creo que pelean varios. Era el de Tupuria, me dice. Bueno, pues esperemos que se haya retrasado, que podamos verlo, porque ya que hemos apostado, lo guay es poder ver, pues sudar la pelea, el combate, porque si no, de haber sabido que no lo podíamos ver, igual no hubiéramos apostado, claro, es por verlo con un picorcito. Vamos a ver si lo logramos. Todavía quedaban 2 horas para el partido, quedará pues eso, 1h30, así que yo me voy a poner ahí un poquito a los vlogs y en 1h30 aquí en casita tranquilos a ver a Tupuria. ¡Vamos! ¡Ahí lo tenemos! Que le recibe. Hemos visto también a su familia. Por favor, empieza el combate. Necesitamos que lo tumbe en el primero. ¡Por favor! Como muy mal en el segundo. Sí, como si lo tumban en el segundo, también ganamos dinero. ¡Uy! ¡Uy! Primeros intercambios de golpe. Sólido y fuerte. Sólido. Hay ahí a Topuria con ese boxeo bien centrado. ¡Wow! ¡Hundido! ¡Muerto, muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya? Bueno, me cago que sí. ¡Vamos! ¿En serio? Sí. ¡Hostia, que lo ha matado! Madre mía. ¡Qué bestia es! ¡Lo ha matado! Mira, qué bestia. Mira, ¡Mira, otra taza de té! mira, está todavía Roque. Primer asalto. Madre mía. Para Ilia Topuria después de Mi Te lo he madre. dicho. Si te lo he dicho, Te lo he dicho, es que dice. no sé cómo no lo he metido 10k. dobla la apuesta y la gana. Tremendo. ¿Ya está? Sí, sí. Ya está. Hemos ganado la apuesta. Es el elegido. Es Como raro. Pero tío, ¿por qué no le hemos metido toda la banca? Ya, pues claro. Pero si es que es Jesucristo este tío. Que ha dicho que le ha tirado el primero. Ha dicho que iba a tirar el primero. Y eso es lo que ha conseguido. Este hombre es. Nuevo día aquí en el área, que madre mía, vaya caos de día. A ver, para mí no tanto, porque hemos venido a jugar el torneo de Mystery Bounty de 1100 que hay diario, que acaba hoy, pero es un Mystery Bounty multitudinario. Que garantizan $500.000 y cuando hemos llegado la cola llegaba hasta la puerta literalmente. O sea, una cola de más o menos, yo he aproximado una cola de más o menos 1 hora de estimación he hecho yo. Bueno, resulta que mi queridísima amiga Abby, que es embajadora, embajadora de aquí de la casa de MGM, me escribió ayer diciéndome que me invitaban a este torneo y que me daba la entrada y que la tendría en la caja. Entonces lo que he hecho es, he hecho la cola con Javi, pero más o menos a un rato digo, oye, a lo mejor por tener la entrada no tengo que hacer la cola. Total, que he ido a preguntar, simplemente me ha dicho, sí, bien, acompáñame que ya tienes sitio. Entonces yo, afortunadamente, no he tenido que hacer la cola, pero Javi está todavía ahí, que estoy en el descanso, y ahora os mostraré dónde está la cola. Esto es como un freeze out, más o menos, porque ya si busteas no conviene entrar. Eso, tengo 20.000 de las 30.000 iniciales y a ver qué tal. A ver, acabo de empezar, nada, un farol que en el tour me ha tocado abandonar, que iba a hacer 3 barrels pero me han hecho lean, uno R que nos ha ido bien, otro R que hemos hecho check down hasta el river y tal, pero mira, os muestro. Madre mía, qué mola. And my mind gets tired of waiting. Aquí juego mal un as rey y me castiga Dios estampándome contra ases. A recomprar. Acabamos de cobrar la apuestita, 3.000 pavetes, bien. Y El dinero más fácil ganado jamás. Sí. ¿Sabes qué? Gracias, Topuria. Cuando Cono. Topuria dice algo, cuando dice algo es que lo cumple. Lo cumple, Es así, lo cumple. Siempre. ¿Y qué más hemos hecho? Espera, ¿Esperar me una muero. media de cola? Tú has tenido que esperar un poco y ¿sabéis lo que he hecho yo? He busteado y justo estaba Javi a 3 No de... digas eso que... ¿Qué? No pasa nada. Bueno, yo he visto a mucha gente detrás nuestro y de repente me los veo en alternates. Cuando me he levantado en el descanso y de repente digo, pues entonces es que Javi también está en alternates porque toda esa gente estaba detrás nuestra. Pues no, han ido para adelante y se han colado de alguna manera, no sé cómo, así que
Me da santamente igual. Yo estoy ahí, me he sentado a jugar. De hecho, he hecho la cola contigo un rato al inicio. Me han sentado, he busteado y justo estaba a 3 de premios. Me iba a ir a jugar el mini main, pero he dicho, voy a ver si pillo a Javi. Me he ido corriendo y ¡pum! Acabo de comprar la entrada. En pole, pero bueno. Nos vamos, que tenemos alternates. Yo soy la 158 y tú serás la 160 o así. Vamos para allá. Don't try to save me. I'm done with patience. I'm running towards. Acabamos all-in en posiciones de robo JJ versus 7-7. Qué rara me siento ganando una mano, oye. Qué sensación tan extraña. Descansito del torneo y, joder, he estado comiendo mierda todo el rato hasta ahora, que he conseguido doblarme. Ha sido OR de UTG1, 3-bet all-in 30 blinds SB y yo de cutoff y yo en la SB Jotas con 27 blinds. Bueno, un poco menos porque era 1200 y tenía 27.000. Para adentro, el OR ha foldeado y el otro... Que no va a tener nunca overpairs mejores que los va a inducir, no va a hacer eso es directos. lo que he pensado. Tendrá 9, 10, as dama, 7. rey. ¿7 tenía? Bueno, se ha pasado un poco. Se ha pasado, sí. Pero bueno, es que es un Mystery Bounty que la gente quiere construir buenos stacks para luego abrir sobrecitos, entonces hay que tomar un poco más de riesgo. Sí, de hecho yo la bala que he busteado antes... Tomaste mucho riesgo quizá, ¿no? Tomé mucho riesgo. Muchísimo, pero o sea, de hecho... una barbaridad de riesgo. Sí, no la jugué muy bien, pero es que... O sea, te tiraste de un rascacielos sin alas, sin paracaídas, no había un alón abajo tampoco. Estaba el frío suelo. Básicamente me ansié viendo que me quedaba con muy pocas fichas, viendo el registro, la cola que había, que me iba a tener que olvidar ya del Donka y que me iba a tener que ir al París a jugar el mini main Y a pasar frío. sabiendo que tú estabas básicamente a nada de poder comprar en la cola. Y las entregaste, que toma el stack. A ver, ya... sí, las entregué. Muy bien, yo llevo 73k, o sea que estoy bien. Tenemos los 2 stacks doblados, pero vamos, que había traído una cola para entrar, que va a haber aquí 800 jugadores. O sea, una locura. Y van a entrar un huevo cortos. O sea, yo es que me espero... Cortos, pero bueno, con 30k, que nosotros tenemos 60 y 70. No, pero lo que me refiero es que cuando vaya avanzando más el torneo, todavía siguen entrando, aunque el registro esté cerca. Que sí, pero tienen alternates. Ah, bueno, ya. Y todos esos, aunque a lo mejor entran los bounty, que no sé cuándo entran, y entran todos pelados. Ya. Con menos de 10 ciegas. Bueno, con 10 ciegas entran porque son 20, pero hay 15, mucha cola. sí, Es que hay con mucha 15. cola. Es que van a entrar muy pelados y va a ser el torneo de bounties. Sí, entonces, van a entrar en 1000, 2000 con 30.000 de stack. claro, entonces, pues bueno, se va a poner divertida la cosa. Fresh, Ojalá podamos abrir algún sobre. Por Si, Dios. si tienes que abrir, espérate a que sea el descanso o algo para grabarlo. Ya sé cómo funciona esto. Vale. Son muchos años en Y los que yo llevas a ver, haciendo blogs. y yo a ver si puedo A conseguir ver, tú alguno. alguno en tu vida que nunca has abierto un sobre. No, es que nunca he jugado Mystery Bounties. He jugado muy jugado 2 igual. Por eso. He jugado 2. Sería de locos que entrara. Bueno, entré una vez y me eliminaron la primera mano. Sí. La de la Rey J4. Y luego sí que he jugado Bounties, que me he llevado varios. En el blog, en los blogs de los años anteriores se puede ver. Pero eran Bounties, no eran Mystery. Ah, ya. Así que bueno, vamos a ver. Vamos al baño, que queda poco, y nos vamos para allá. Dale. Esta mano tiene mucha amiga. Abre el cutoff con un stack muy grande. Y yo estoy en el botón con más fichas que él. Y levanto 9. Veo que la ciega grande tiene pipas y que va a hacer all-in muy a menudo. Así que hago solo call con la idea de hacer all-in después. Efectivamente, la ciega grande va all-in y el jugador de cutoff hace un raise pequeño. Aquí creo que puede tener un rango bastante amplio, puesto que no va a contar con mucho slow play por mi parte. Así que voy con todo para adentro. Pues el jugador piensa un buen rato y acaba pagando con as-rey. ¿Qué quiere usted, señor? ¿Un trío de damas para pagar preflop? Bueno, este bote es muy gordo, 4 veces la media del torneo. ¿Podré ganar este flip? La ciega grande tiene rey dama de corazones, lo que es muy bueno, porque le quita un rey al otro big stack. ¡Qué ascazo! Otra vez cae el as que le da la delantera por mucho. Un 4 que abre algunos empates si cayera un 2. Firmo el empate, aunque todavía podemos ganar si sale un 9. Venga, va, me lo merezco por todo lo que estoy sufriendo. Nada que hacer. Otra situación muy buena para poder dominar la mesa por futuribles que no puedo materializar y más dinero que se va por el desagüe. Qué caprichoso es el destino.
2 manos después me dan Reyes con las migajas que me han dejado apenas 3 ciegas. Nuestro rival levanta pareja de 5. ¡Wow! Ganamos este botazo masivo de 7 ciegas. ¡Wow! En fin, nos lo tenemos que volver a jugar desde UTG1 y nos ha pagado el jugador de mi izquierda. Pinta bastante mal. Efectivamente tiene as rey y nosotros as 10. ¿Podré reventar alguna mano mejor? Nah, imposible. Sayonara, baby. Nice play with you. Como hemos caído eliminados en el área, hemos ido a comer algo, Javi y yo, y qué cara de sueño. Y ahora nos vamos al Venetian porque lo he convencido. Porque no quería ir, quería irse a descansar. Y yo le he dado una chapa motivacional. Hay que trabajar. La música nos viene bien. Es como de bloopers. ¿Quiere algo más movido o más? No. Estamos en el palazzo. Perdón. Buenos días. Estamos en el palazzo. Sí, Oye, qué buen maja, sitio. qué maja la del Uber, la del Lyft. Sí. Más maja, cubana, contándonos todos los problemas que pasan por ahí que tendremos en España. Dentro de 30 años, como siga todo igual. Como siga todo igual. Esperemos que comer de la no. basura. Sí, eso nos contaba, que en Cuba estaban comiendo de la basura, que no le o sea, que lo que podía le mandaba a su familia y llevaba mucho tiempo sin ir, porque claro, ahora es que ¿para qué quieres ir? Es que es todo pobreza y no se puede. Así que muy triste que se acaben las cosas así. Bueno, cambiando de tercio, estamos en el Palazzo y nos vamos a ir a jugar un bounty que hay de 600 que empieza a las 6:10, que no sé la hora que es. A las 6 y 10. Uy, pues mira, Bueno, sí, 11. entramos en el primer nivel. Lo que a ti te apetece, jugar desde el principio 200 ciegas. Son bounty, no es mystery, ¿eh? Es lineal. ¿Es bounty normal? Es bounty, sí. Ah, bueno, entonces bien. Cada manuchi que te lleves, si lo eliminas, pum, bounty que te llevas. ¿De cuánto? ¿De 200 pavetes? Pues igual es de 200. Oh my god. Ay. No sé, así que vamos a ver ahora. Era algo tarde y había demasiadas colas en general, así que decidimos tomarnos el resto del día libre yéndonos al hotel a cenar unos nigiritos y a ver Reservoir Dogs. Peliculón. Muchas gracias por ver el blog, suscríbete que es gratis, déjame un like y un comentario. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!